Bienvenido, Chema. Muchas gracias. Gracias por venir aquí a la escuela. Gracias. Voy a empezar un poco preguntándote sobre el germen de tus ideas y de cómo creas los mundos de tus películas, ¿vale? Vale. Los mundos que creas tienen como están habitados como con esta ciencia ficción como muy doméstica, muy de barrio, de tu gente, de tu tierra, ¿no? Y quería preguntarte, ¿no? Me lleva a pensar esto que de algún modo son como retazos, ¿no? De anécdotas populares que quizás tú has escuchado creciendo, ¿no? Y si este interés tuyo por el mundo de la ufología y de las creencias religiosas y tal hace un poco, ¿no? De recoger un poco esta semilla de tu gente, ¿no? Sí, en el inicio de la mayoría de las películas que he hecho está la ciencia ficción, ¿no? como género, que es un género que me interesa mucho desde muy joven. Entonces, siempre he intentado, siempre me ha parecido muy atractivo el hecho de encontrar cosas que me remiten a la ciencia ficción, al mundo de lo fantástico, en nuestra realidad. O sea, no en un libro, no en una película, sino en el mundo donde vivimos nosotros, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con lo esotérico, con las creencias paranormales, eso es una especie como de aspecto fantástico, ¿no? de nuestra vida ordinaria. Entonces yo me acerco a eso desde un punto de vista como de fanático de la ciencia ficción, ¿no? Porque bueno, yo soy como muy escéptico, no participo en esas creencias, pero sí que las miro desde el punto de vista estoy encontrando conceptos de la ciencia ficción en nuestra realidad, pues en esta gente que de repente considera que ha sido testigo de una aparición de una virgen, de una aparición de un ovni, de que hay poderes relacionados con la evidencia o con la curación, con la imposición de manos, todo este tipo de cosas que están como muy integradas en nuestra realidad, yo las veo como una especie como de destellos fantásticos y entonces me interesan por eso, porque las encuentro como de ciencia ficción. Y entonces yo trabajo mucho a partir de como si fuera un químico loco en un laboratorio que junta cosas y de repente una explota y otra sale humo y otra sale unos colores. A mí me gusta mucho trabajar mezclando opuestos, cosas que no se suelen ver juntas en una película, pues qué pasa si las juntamos, ¿no? Me gusta mucho trabajar con el humor y el drama y me gusta mucho trabajar con la ciencia ficción y las cosas pues más opuestas a la ciencia ficción. Entonces, ¿dónde sucede la ciencia ficción? En una nave espacial, en el futuro, en otro planeta. Pues, ¿qué pasa si la ciencia ficción sucede en un barrio de una ciudad española de trabajadores del calzado, en una casa donde hay una señora con una máquina de coser y una televisión puesta con Antena 3 a las 11 de la mañana? Eso probablemente sea lo más opuesto posible a la ciencia ficción, ¿no? Ese momento. Pues, ¿qué pasa si jugamos a introducir la ciencia ficción en esos lugares? Eso es el punto de partida de prácticamente todas las películas que he hecho. Entonces, por como comentas, ¿no? ¿Qué es lo que más te llama la atención de este tema? Porque claro, tú como escéptico te acercas, entiendo que a ello como desde un lugar de fascinación, ¿no? Sí. Por el hecho de... Porque hay mucho esta cosa del ejercicio de la imaginación, ¿no? En tus películas todos tus personajes son personas que viven vidas aparentemente normales o que podríamos hablar en algunos casos tristes o solitarias, ¿no? Sí. Pero es como el ejercicio de la imaginación por la imaginación, ¿no? Lo que los lleva como a seguir adelante. Entonces es esta fascinación tuya por la convicción, ¿no? De estas personas lo que te lleva... Sí, a lo mejor es parecido la fascinación que yo siento por este tipo de creencias que la fascinación de lo que sienten mis personajes por sus propias creencias. Es posible. Es posible que haya una cosa parecida. Sí, sí. Supongo que lo mío nace del hecho de que yo soy muy escéptico, entonces me gusta intentar saber por qué alguien no lo es, ¿no? Y me gusta saber qué hay detrás de ideas que pueden parecer un poco descabelladas y un poco locas pues, en cuanto a las escuchas, tipo, pues, ¿qué es lo más descabellado que hay ahora mismo? Pues hay gente que piensa que la Tierra es plana. Entonces, eso se puede simplemente desechar y, bueno, es tonto, fin, ¿no? ¿Para qué vamos a darle más vueltas? Esta persona es tonta. Pero a mí me gusta no pararme ahí y ver qué motivos puede haber para que una persona en el año 2024 piense que la Tierra es plana, ¿no? Entonces, eso, bueno, pues me lleva a descubrir una serie de mecanismos que tienen que ver muchas veces tienen que ver con el deseo de lo fantástico, como que hay muchas personas que
que tienen oculta una especie de frustración porque ya no existe nada fantástico, porque ya todo está descubierto, ¿no? Y hay una especie como de ansia de que vuelva a lo misterioso. Eso hay como algunas teorías antropológicas, ¿no? Que hablan de eso, que hablan como que los últimos años de la historia de la sociedad humana ha habido un desencantamiento, ¿no? Que estaba muy presente como un mundo muy encantado, ¿no? Estaba muy presente la religión, las leyendas y tal. Entonces, desde el siglo XVIII, que la ciencia, ¿no? Que se va haciendo un poco va creciendo hasta aquí, se va produciendo poco a poco un proceso de desencantamiento, ¿no? De repente ya no es necesario recurrir a leyendas, a dioses, a brujas, ya no es necesario recurrir a eso para explicar ciertas cosas, ¿no? Entonces, ese mundo mágico se va desvaneciendo. Entonces, puede haber una especie de reminiscencia, de echar de menos a ese mundo encantado detrás de estas ideas de que, bueno, lo más extremo es de una persona que piensa que la Tierra es plana, pero puede haber más cosas, ¿no? De alguien que realmente cree que existe la posibilidad de curar a alguien con imposición de manos o con ritos extraños o diciendo una oración y tal, en una noche de luna llena, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, detrás... bueno, simplemente me gusta pensar qué hay detrás de esas creencias, no simplemente decir, bueno, es tonto, cree que la Tierra es plana, qué tonto, ya está, ¿no? No, bueno, a lo mejor hay algo interesante detrás de eso, ¿no? Siento que es esto como, aunque no estén conectados directamente, ¿no? Como que los unen, como que hacen comunidad a través de esas creencias, ¿no? Como que tu manera de retratarlos no estaría como equiparando, ¿no? A un chaval que cree que los ovnis le van a abducir, como a una señora, ¿no? Que cree que la Virgen María le puede hablar con ella, ¿no? Sí, eso está hecho de una forma consciente, lo de igualar lo que tiene que ver con la religión, con lo que tiene que ver con lo sobrenatural en general, con la ufología. O sea, hay una especie como de intención de que todo eso forme parte del mismo universo. Está hecho aposta. Sí. De hecho, hice una película específica que se llama Misterio, que el mismo fenómeno se interpreta desde un punto de vista religioso y desde un punto de vista extraterrestre. Es exactamente el mismo fenómeno, ¿no? Y la idea que estaba detrás era esta, de igualar todo ese mundo simplemente como en una especie como el mundo del misterio, el mundo de lo paranormal, el mundo de lo esotérico, incluye todo eso. También te quería comentar, normalmente, ¿no? Este retrato que haces tú del mundo de las creencias es como desde un lugar, ¿no? Que has dicho de curiosidad y tal, suele ser como bastante neutral en la medida en la que no hay como un punto de juicio, ¿no? No estás enjuiciando a los personajes como que sean ingenuos o estúpidos por creer, ¿no? Pero, por ejemplo, en Espíritu Sagrado, tu última película, sí que no hablas un poco de cómo es la gente que cree, ¿no? Puede ser usada como instrumento, ¿no? A través de organizaciones, cultos y tal, y manipulada, pues, para cometer hasta tareas de crímenes, ¿no? Muy graves, ¿no? Entonces, ¿cómo fue, ¿no? que surgió tu interés, ¿no? en este tipo de trampas de manipulación? Sí, bueno, surgió pensando en el personaje. Yo quería hacer una película sobre un grupo de aficionados a la ufología que montan una noche de avistamientos. Y pensando en esa película, pues dando vueltas a qué podía sucederles, cuál podía ser un poco la sustancia de la película, pues acabé eligiendo a un miembro de ese grupo y diciendo, pues ahora ya tengo un protagonista. No iba a ser una cosa como más coral al principio, iba a ser una especie como de Alcarrás Omni, o sea, un grupete. Pero bueno, luego decidí que me iba a centrar en una persona y me puse como a documentarme desde el punto de vista de esa persona, o sea, qué libros leería él. Entonces me leí como muchos libros de estos esotéricos de €1 que hay en cajas en librerías de segunda mano que te los regalan si compras otro, ¿no? Los extraterrestres nos visitan, los no sé qué, el hombre psíquico, los poderes psíquicos de no sé qué, las pirámides y sus poderes, todo ese tipo de literatura, y ahí fui un poco perfilando psicológicamente cómo sería esa persona, ¿no? A partir de ponerme en la piel de lo que él consumiría, de lo que él leería. Me empecé a imaginar a una persona muy crédula, como muy ingenua, como muy tendente a creer absolutamente todo, que probablemente también era terraplanista, que lo llegué a considerar, que probablemente también tenía pues, todo tipo de creencias así como más descabelladas. Luego fui desechando porque
tampoco quería hacer como una especie como de monigote de las creencias, ¿no? Sino una persona como un poquito más centrada. Y ahí, a partir de esa idea de una persona como muy crédula, empecé a pensar en que quizá la trama de la película, que todavía no sabía cuál era, solamente sabía quién quería que a la persona a la que le iba a suceder, pero todavía no sabía qué le iba a suceder, que quizá la trama de la película podía tener que ver con esa facilidad que tiene él para creer y que quizá podía ser usado como una especie de herramienta por alguien que fuera consciente de lo fácil que lo tenía él para creer cosas y le podía usar de alguna forma para algo. Por eso, a mí lo que más me interesaba de eso era, todavía no sabía qué iba a suceder, solo tenía esta idea así general de la película, de que probablemente este hombre sea usado para algo, pero sí que me interesaba mucho que la película no fuera sobre que él se da cuenta de que le están usando, sino que cuando acabara la película él continuara exactamente igual en sus creencias, o sea, que no se hubieran debilitado sus creencias. Eso sí que lo tenía claro, que quería que fuera así, ¿no? Y ahí, bueno, pues empecé a desarrollar lo que era la trama de una red de tráfico de órganos, de niños, de no sé qué, ¿no? Pero siempre teniendo mucho cuidado en que la película no va de que él se entera de que lo están usando, no va de eso. O sea, yo quería mantener esa especie de pureza del personaje, quería mantenerlo en su mundo de fantasía, no va ay, me he dado cuenta de que me han utilizado. No, es que eso sería otra cosa, eso sería otra película. A mí me interesaba mantener a ese personaje en su pureza, ¿no? Pero también hay como indicios, ¿no? Está todo esto, como este apunte sobre todo en planos de detalle, con el gesto de las manos, Sí, como que claramente exacto. hay algo dentro de él que está como inquieto, ¿no? Hay algo, que no... es como, a mí me gusta mucho la idea de pensar que dentro de él hay una especie de voz que él mismo está intentando acallar, ¿no? Como de, oye, ¿estás seguro de que lo que está...? ¿Sabes? Una especie de conciencia. Y hay un plano que me gusta mucho, efectivamente, que, bueno, yo tenía un poco de miedo de que no se entendiera, pero sí que, sí, que bueno, al menos tú sí que lo has pillado, que era, resulta que el actor que yo elegí para hacer esto, pues de una forma él completamente natural, él tenía una especie como de mini temblor en las manos, era cosa de él, ¿no? Entonces, viéndole, pensé que eso, que era una cosa natural de él, no es que estuviera nervioso, sino que era una cosa como natural de él, que quizá podía utilizarlo para algo, y me gustó mucho hacer una secuencia donde sucede una cosa muy gorda, él hace una cosa terrible, ¿no? Y no la vemos, únicamente vemos sus manos y un pequeño temblor que quizá nos puede llevar a pensar de que hay una especie de voz interior que le está alertando y él está intentando pues anularla, ¿no? Una especie como de conciencia que te está diciendo, ojo, 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 ¿no? Y bueno, me interesaba mucho hacer eso de los planos de las manos. También yo soy muy fanático de Robert Bresson y la persona que más manos ha rodado en la historia del cine, Robert Bresson. Siempre hay manos haciendo cosas, manos cogiendo algo, manos tocándose, manos acariciándose, manos atravesando una reja. Entonces, bueno, siempre Bresson estaba muy presente también en la película. Vale, con esto que comentas de la naturaleza de los actores, ¿no? Me lleva a preguntarte también sobre el tema del trabajo con los actores, porque la mayoría de ellos, si no todos, suelen ser actores no profesionales, ¿no? Sí. Entonces, claro, y a la vez, como la puesta en escena que escoges, ¿no? Usar con la cámara suele establecerse como cierta distancia. No diría que se siente que hay como un ejercicio de distanciamiento per se, pero sí que se establece como una distancia. Entonces, entre el balance, ¿no? Entre encontrar la verdad a través de los actores no profesionales y la puesta en escena tan como cuidada, ¿no? Planificada, creo que se encuentra también como un poco de la magia, ¿no? Porque tu cine funciona también, ¿no? Entonces, del tono. El tono es ese. Sí. ¿No? Sí, el tono es ese. El tono se consigue con diferentes elementos, cómo está rodada, cómo está montada, cómo está actuada, qué cadencia tiene. Y lo que he estado haciendo a lo largo de todas las películas que he hecho es intentar dar con un tono específico. Y bueno, creo que es ese, el que consigo con esta forma de narrar, que está como muy, es como muy de los años 70, creo yo, como muy de las últimas películas de Bresson, al menos eran siempre como mis películas favoritas en cuanto a la narración, este tipo de narración así como muy precisa, que es lo que me interesa, ¿no? La precisión, utilizar el menor número de planos posibles,
utilizar el menor número de movimientos de cámara o de filigranas de cámara posible, pero no renunciar a ellas. Y entonces, como no son muy habituales, cuando la cámara se mueve, cuando hay algo, eso inevitablemente va acompañado de una sensación de acontecimiento, de, bueno, no, esta película era muy estática, de repente ha dejado de serlo. Eso debe ser por algo, ¿no? Es un poco el pensamiento que yo quería transmitir cuando hago SEOs, de repente hago un traveling o un zoom, ¿no? Pero no es muy habitual, ¿no? Entonces, esa puesta en escena tan austera, tan precisa, tan seca, tan concreta, tan como de Bresson, que es un poco la guía que tengo yo para rodar, siempre nos estamos preguntando en el rodaje esto cómo lo haría Bresson, pues, y lo hacíamos pues Bresson usaría esta óptica y ponía la cámara aquí, pues sale, ponle esta óptica y ponemos la cámara aquí, eso se hizo varias veces. Y eso lo combinamos con este tipo de actuación que viene de gente, pues eso, que no se ha preparado para actuar, que tienen... que he hablado con ellos y tienen, entre comillas, permiso para equivocarse, pues para balbucear, para quedarse en blanco, para no acordarse de lo que tienen que decir, tienen permiso para hacerlo. Entonces eso crea una serie de momentos donde donde tú ves a una persona que claramente está un poco nerviosa, que claramente está como intentando hacerlo bien, ¿no? Intentando satisfacerme y se está esforzando por hacerlo, pero a veces se equivoca, tal, y eso en un entorno como muy controlado, muy preciso de puesta en escena, y creo que de ahí sale el tono de esta película. Luego también influye el tipo de humor que tengo, los temas de ciencia ficción, todo eso se junta y creo que puede dar con el tono que lleva un tiempo intentando encontrar un tono que sea específico, específico mío para poder explorarlo, ¿no? Entonces yo creo que es ese. Yo creo también que el tono de la puesta en escena se responde un poco con el contenido de lo que quieres narrar. Tienes, ¿no?, este mundo de la ciencia ficción con lo doméstico, ¿no? Es un poco esta contraposición entre la puesta en escena como muy precisa, ¿no? Y los personajes que son actores, ¿no? Como que por ese lado como que casan también. Sí, es lo que te digo, que yo estoy bastante contento con Espíritu Sagrado. Creo que, o sea, esto que dices, si la volvieras a hacer, pues yo creo que la haría exactamente igual. Cambiaría a lo mejor una cosa que ni se daría cuenta a nadie, que es una óptica que uso una vez que me gusta mucho, que lo usaría más veces en vez de solamente una vez, pero en realidad nadie se daría cuenta de ese tipo de cosas. Pero es una película que o sea, desde que empezamos a montarla yo estaba contentísimo. O sea, era como, esto es exactamente como quería que fuera. No estamos hablando de que sea mejor, peor, de calidad, sino creo que he dado con el tono que yo quería y ya estoy muy feliz por ello, ¿no? Entonces... Me gustaría también si en un momentito podríamos desarrollar también cómo es este trabajo previo que comentas con los actores, porque he visto en otros sitios que hablabas con ellos, pero que tú a la vez de rodar tampoco eras mucho de dar como muchas indicaciones. Ya. No, porque precisamente creo que a mí lo que me interesa es que sucedan cosas que yo no he planificado, que yo no he pedido, y para que eso pase pues hay que hacer una serie de cosas. Entonces a mí me gusta que no tengan el guión, que no se lo hayan aprendido. Digo que me gusta porque no siempre es así, porque hay algunas excepciones de gente que se sentía mucho más cómoda con el guión y aprender. Bueno, pues lo hablamos y te lo doy y te lo aprendes, no pasa nada, ¿no? A cambio yo te pediré otras cosas, ¿no? Pero para mí lo ideal es, y mis momentos favoritos de mis películas son cuando hay alguien que ha tenido un contacto con el texto como muy rápido y muy superficial, y, o sea, similar a cuando, o sea, si yo te cuento una anécdota ahora que me ha sucedido esta mañana y tú mañana se la cuentas a otra persona, o sea, tú solo me la has escuchado decir una vez, ¿no? Y tú la vas a contar con tus palabras, pues yo quiero una cosa similar, ¿no? Solo que con algo de ficción que yo te voy a contar. Entonces, mis momentos favoritos de mis películas se han dado cuando ha sucedido eso. He conseguido que alguien diga lo que es necesario para la película, lo que es necesario para que suceda la escena y las escenas posteriores y tal, pero lo ha dicho con palabras completamente nuevas y completamente sorprendentes para mí, que me las he encontrado casi como un regalo. Entonces esos momentos son los que más me interesan porque son los que más aportan a este tono que estoy buscando. Es justo eso lo que estoy buscando, que de repente alguien me salga con una expresión completamente sorprendente o que haya elegido ahí un vericueto inesperado para contar una cosa, ¿no? Entonces, eso es exactamente lo que yo busco. ¿Y qué formas de conseguirlo? Pues una de ellas es la
intentar que no haya memorización. Claro, otra es que haya un entorno donde se sientan que se vale, ¿no? que está permitido hacer ese tipo de cosas, que no sientan que sea un problema, pues eso, que quedarse sin palabras, que se les trabe la lengua, quedarse sin aire, que no sientan que eso es un problema, que haya también una relación ahí interesante de confianza entre todos, que todo el equipo lo sepa, que la gente que les acompaña en el plano lo sepan también, que si la persona esta tiene que decir algo y se traba, que no tienes tú que mirar a la cámara y decir, cortamos, ¿no? Porque se ha equivocado, ¿sabes? O sea, hay que crear todo ese ambiente para que eso suceda, ¿no? Entonces, yo tengo un sueño, yo tengo un deseo, todavía no he conseguido que suceda, o sea, a mí me encantaría crear el ambiente perfecto para que alguien, durante un plano que yo haga, tenga un lapsus de esos que a veces tenemos, que no nos acordamos de una palabra muy fácil, tipo ascensor o pantalones, ¿sabes? O sea, tienes que decir la frase, llama al ascensor y haces, llama al ¿sabes? La frase es, dame la carpeta, y dices, dame y haces el gesto de la carpeta, ¿no? Ese tipo de lapsus que nos pasan a veces con palabras muy sencillas. Mi sueño es que eso suceda en un rodaje a alguien y tenga un lapsus y no se acuerde de decir abre el cajón o la frase que sea, ¿no? Y lo haga con un gesto. Eso me encantaría que sucediera. No he conseguido que me suceda todavía. Pero tampoco se lo puedo decir a alguien porque no quiero que lo finja, ¿sabes? Entonces me encantaría que a alguien le pasara eso en un rodaje. Ojalá me suceda.